Bien, vamos a saludar y obviamente agradecerle mucho la amabilidad que ha tenido de atendernos en esta mañana al doctor Luciano Olivares. Él es subsecretario de Desarrollo Forestal de la provincia del Chaco. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto para el equipo, para el programa y bueno, obviamente para toda la audiencia. Doctor, bueno, la cuestión que queríamos charlar con usted es el envío por parte del gobernador Jorge Capitanich del decreto 2157 que acompaña a otro proyecto que también se ha enviado a la legislatura de la provincia del Chaco de actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos. Sería bueno por ahí contar un poco desde el principio, ¿no? ¿Qué propone este decreto que envía el gobernador en función de ese ordenamiento? Y por ahí para la audiencia que no conoce muy bien, ¿cómo es este sistema que algunos llaman de semáforos, es decir, verde, rojo, amarillo, que se utiliza en el ordenamiento? Sí, bueno, el ordenamiento territorial básicamente es un instrumento para ordenar justamente los bosques nativos que está previsto o regulado por la ley 26331, la ley de presupuesto mínimo de bosque nativo, donde establece como objetivos promover la conservación del bosque nativo, reducir la deforestación, y para eso establece este ordenamiento, donde básicamente como pautas de trabajo, pautas de regulación, establece las famosas categorías de conservación con los colores del semáforo, rojo, amarillo y verde, donde en el color rojo están destinadas solamente las actividades que estén previstas para la preservación y para el turismo, la investigación científica, las áreas protegidas, y las áreas amarillas donde sí se permiten cierto grado de intervención, pero con una visión de conservación del bosque, ¿no? Donde está prohibido el desmonte, pero sí está permitido el aprovechamiento forestal, el manejo sostenible, el silvopastoril y otras actividades que contemplan algunas prácticas agropecuarias, pero siempre mirando en la conservación del bosque nativo en la totalidad del predio, ¿no? Posteriormente también está la zona verde, donde se puede convertir las zonas de bosque nativo para otros usos, como la actividad agrícola, ganadera o incluso también vinculada a desarrollos urbanísticos, ¿no es cierto? Obviamente siempre estamos hablando de lo que es superficie de bosque nativo, porque esa también es una cuestión que por ahí mucha gente no sabe, que un campo esté en la categoría verde no significa que la ley de bosque, diríamos, trabaje sobre el total del predio. No, la ley de bosque solamente lo que protege de la superficie de bosque nativo. Existen otras superficies vegetales, como pueden ser especies invasoras, o pueden ser un montón de otras, que la ley de bosque a ese tipo de vegetación no regula, digamos. Esto ha generado al menos nosotros como nos enteramos de todo esto a partir de la discusión que se ha generado, ¿no? Al menos en los medios uno la ve aparecer. La primera de los temas es una cifra que circula, que este decreto que habría enviado el gobernador habilita la utilización dentro de este sistema de clasificación que usted nos explicaba recién tan claramente, de casi 1 millón de hectáreas que entrarían dentro de esta categoría verde. Primero, ¿esto es así? Y si es así, ¿cómo es, digamos? ¿Hay monte nativo, bosque nativo dentro de ese 1 millón de hectáreas que se dice estarían dentro del decreto? Bueno, justo estaba tratando de llegar de alguna manera a ese punto, ¿no? El ordenamiento territorial de la provincia ya está vigente del año 2009, pero tiene por una obligación de la ley nacional de actualizarlo cada 5 años. La provincia del Chaco lo quiso intentar actualizar en el año 2015, no pudo, en el 2017 hubo otro intento, tampoco se pudo, y bueno, a partir de la gestión del gobernador Capitanich se decidió comenzar de nuevo este trabajo y se empezó con la actualización. ¿Qué comprende la actualización? Tratar de reunir información, datos que por ahí no se tenían en aquel momento, estamos hablando del 2009, y convocar a expertos
o a profesionales de trayectoria vinculados a la actividad de los bosques nativos para poder analizar o rever el ordenamiento y lograr el mejor ordenamiento para los bosques. En este proceso se establecieron información para definir las categorías de conservación. El millón de hectáreas que por ahí hace referencia, digamos, a algunas publicaciones periodísticas de algunas organizaciones, se refiere al millón de hectáreas que se destinaron a la zona verde, pero también es necesario decir que en ese mismo decreto que se sancionó y que ahora en este momento está para ratificación en la Cámara de Diputados, también existen 3,5 millones de hectáreas que están bajo la categoría amarilla y casi 500.000 hectáreas en la zona roja. Por ahí, de alguna manera, la información que se da de algunas organizaciones tienden a tratar de que la gente entienda de que ese millón de hectáreas que se destina para la zona verde se va a desmontar en su totalidad, ¿no? Y esto no es para nada así. Eso es un error de interpretación que quiere tratar de hacer confundir esta organización, pero en realidad que una superficie de bosque esté en zona verde no implica que va a desmontarse o va a eliminarse en un 100%, no, para nada. Uno, para poder trabajar sobre los bosques en una zona verde, primero y principal tiene que hacer un plan de cambio de uso del suelo. Ese plan contempla obligatoriamente un porcentaje obligatorio que se debe dejar en pie en los bosques nativos. Posteriormente también tiene que haber todo un plan de ordenamiento predial que va a estar condicionado a la aptitud del suelo productivo que pueda llegar a tener en base a estudios, análisis que hace el INTA y otros organismos. En definitiva, pueden existir lotes que estén en zona verde, que tengan permitido el cambio de uso del suelo y que el Estado no lo autorice porque no corresponde por los estudios técnicos prediales, campo por campo que se hagan, o se autorice pero de manera parcial, ¿no es cierto? Entonces yo creo que de alguna manera la organización Greenpeace y también otras organizaciones locales que hay acá, el objetivo de ellos es que se destine la menor cantidad de hectáreas posible para la zona verde, que es la que se puede transformar para otros usos, ¿no? Y es entendible porque ellos de alguna manera tienen esa esencia, tienen ese objetivo, tienen sus socios, tienen sus contribuyentes, tienen sus intereses, como también lo tienen en el sector productivo, pero lo que nosotros decimos que un ordenamiento territorial es un ordenamiento que tiene que incluir todas las actividades de la provincia del Chaco, ¿no? Y la provincia del Chaco es una actividad netamente agropecuaria, agrícola, ganadera, forestal, y el instrumento que nosotros tenemos que lograr es un instrumento que permita el desarrollo de todos. Y en ese camino hay que aceptar de que se van a generar tensiones, porque cada uno va a querer lograr lo que entiende que es correcto, pero también uno del Estado tiene que lograr o generar los espacios, los escenarios, para que se genere un instrumento que permita el desenvolvimiento de todas las actividades, porque la provincia del Chaco, es imposible pensar la provincia del Chaco sin una actividad agrícola, sin una actividad ganadera, una actividad forestal, como también es imposible pensar una provincia del Chaco sin conservar los bosques nativos, cuidar sus áreas protegidas, y este instrumento lo que tiene es eso, ¿no? Está bien. Busca destinar el 10% de sus bosques como zona de máxima protección, un número importante para zona amarilla, que en definitiva es una protección importante también, pero también la zona verde como espacio para el desenvolvimiento de este tipo de actividades agropecuarias. Últimas dos cuestiones que quiero consultarle. Por un lado, también en las declaraciones que ha hecho la gente de Greenpeace, que son las que más han salido a los medios, se habla de que la ley misma de ordenamiento territorial estaría solicitando un cierto criterio de consulta a organizaciones, a pueblos originarios, etcétera, que no se habría realizado. Usted mismo nos decía que se consultó en realidad a técnicos. ¿Esto es así? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Hay una instancia donde esto se podría hacer todavía? Porque, bueno, ya no se va a tratar este año, se tratará el año que viene. Bueno, mire, el proceso, nosotros en la provincia de Chaco tenemos una pequeña particularidad, diferencia de otras provincias.
El primer punto, que es verdad, un proceso de actualización del ordenamiento, de modificación del ordenamiento, tiene que tener un previo proceso de información pública, es decir, de brindarle a la sociedad la información sobre lo que se está haciendo, las implicancias, las oportunidades que se tiene para opinar, y después una ronda de registro de esas opiniones, que la provincia lo hizo, el Ministerio de Ambiente de la provincia llevó adelante esta etapa consultiva, ya sea en distintos pueblos, ciudades y comunidades. Por ahí el reclamo en concreto de esta organización, como de otras también acá a nivel local, es que ese proceso de consulta no se hizo con la antelación suficiente, no se hizo con las formas adecuadas, en fin, ese es el punto de ellos. Pero en la provincia del Chaco tenemos la cuestión de que tenemos una sentencia judicial por este tema que obliga a la provincia a actualizar el ordenamiento en un plazo perentorio, por lo cual se llegó a los plazos y a la forma, a la mejor manera posible para poder cumplir con esa sentencia judicial. Y bueno, entiendo yo de que todo acto administrativo, ya sea una disposición que puede firmar un subsecretario, una resolución que puede firmar un ministro, un decreto, un gobernador, una ley, el poder legislativo es perfectible, digamos, modificable o mejorable, y si el día de mañana en sede de diputados se entiende de que todo esto tiene que transitar un proceso de participación ciudadana extra, o mejorado, yo particularmente como abogado y también como apasionado de estos temas entiendo de que se puede hacer. Obviamente la provincia del Chaco es compleja, tiene 10 millones de hectáreas catastrales, tiene más de 60 municipios, tiene tres etnias de comunidades dispersas en distintos puntos del territorio. Cada uno tiene incidencias diferentes sobre el bosque nativo. Tenemos una reserva de origen destinada a estas tres etnias de más de 300.000 hectáreas, un parque nacionales, parques provinciales como todas las provincias, y por ahí llegar a todos los rincones, llegar a todos los puntos de situación de conflicto, se hace complejo, pero entiendo yo de que el proceso de participación ciudadana que llevó adelante, no lo llevamos nosotros del Ministerio de Producción, pero sí lo llevó el Ministerio de Ambiente, se convocó en todos los puntos, vamos a llamarlo así, centrales. Y bueno, como repito, si desde la legislatura se entiende de que este proceso tiene que ser mejorado, yo creo que el Poder Ejecutivo o la instancia que sea lo puede hacer, digamos, porque no es un proceso complicado, sino simplemente es más lo logístico, ¿no? Y lo que consume mayor tiempo de trabajo, pero sí, nosotros vamos a colaborar con lo que nos indiquen, con lo que nos soliciten, y bueno, ahí estamos a la espera a ver de qué trate el Poder Legislativo de la provincia. Doctor, para cerrar, me gustaría por ahí que usted nos aclare algo que decía recién, porque me pareció muy interesante eso. Mencionábamos las categorías, ¿no? El sistema de semáforos, rojo, amarillo, verde, y cuando hablamos de la categoría verde, imaginemos un propietario registral, tiene un espacio de varias hectáreas, dentro de ese espacio un manchón de monte nativo importante, lo quiere desmontar porque quiere avanzar allí con algún tipo de producción. Usted nos decía, el Estado provincial tiene un resorte que es autorizar o no, vía lo que puedan hacer instituciones nacionales como el INTA, etcétera. El resorte de última instancia es su propia Subsecretaría de Desarrollo Forestal. ¿Cuál es el árbitro final de esa decisión de autorizar o no ese desmonte, aún en una categoría verde? Bueno, el trámite inicia el particular, el interesado, con un ingeniero agrónomo o forestal que presenta el plan, con el estudio de impacto ambiental, los estudios técnicos que exige la reglamentación entre ellos, un estudio de suelo y un estudio del bosque, con un inventario forestal. Eso primero se analiza desde el punto de vista legal y administrativo, para poder empezar con el proceso, donde se analiza la cuestión vinculada a la tierra.
Posteriormente se analiza la cuestión vinculada a los bosques y que el inventario forestal realmente sea justificable, digamos, el cambio de uso, porque también nos sucedió muchas veces que se destinan el cambio de uso suelo en árboles, en zonas de bosque que deben ser protegidos, como por ejemplo árboles semilleros o algún ecosistema particular de la provincia que no merite su cambio, ¿no? Y después posteriormente se hace el análisis de los suelos, el análisis técnico. Ahí en el Ministerio de Producción tenemos un área de la dirección de suelo, también hay un departamento específico dentro de la Estación Experimental de Saspeña del INTA, donde se hacen las consultas pertinentes. Se autoriza técnicamente o una factibilidad técnica por parte de la dirección. Posteriormente a esa facilidad técnica se ordena, se instruye y se convoca al proceso de participación ciudadana a través de una audiencia pública, caso por caso, expediente por expediente, y una vez que esa audiencia pública, digamos, no haya existido alguna opinión o algún planteo que deba por ahí rever el proceso, se lo aprueba con una declaración de impacto ambiental que se dispone de esta subsecretaría, autorizando o rechazando el proyecto o autorizándolo de manera parcial o rechazándolo para que se digamos se hagan correcciones, en fin. Ese es el trámite en general, pero repito, que un campo esté en zona verde no implica que primero sea autorizado, segundo que no se autorice el 100% de lo solicitado, y para poder cumplir con las exigencias, cada lote debe respetar los porcentajes de bosque en pie que establece la ley, depende de las dimensiones que tenga el inmueble. Así que, bueno, ese es el procedimiento y quiero que quede claro, ¿no? Uno por ahí ve en la opinión pública que un campo esté en verde implica de que se va a desmontar en su totalidad, y eso no ocurre en la práctica ni en la realidad de la provincia del Chaco. Doctor, le agradecemos muchísimo su paciencia, la amabilidad que ha tenido para atendernos. Muchas gracias. No, como siempre, un gusto y cuando ustedes lo necesiten, a disposición. Muchísimas gracias. Charlábamos con el doctor Luciano Olivares.